Iniciamos con los que ya están. Vamos a dar un repaso rápido a lo que ya habíamos visto. Pues vamos a ver lo que es mecánica de suelos, la generalidad de los suelos. Pues ya habíamos dicho la importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. La primera parte, si nosotros estamos trabajando lo que es edificación, es importante hacer el estudio de mecánica de suelos para evitar que se presenten hundimientos o ciertos asentamientos. Como ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, podemos ver que ahí hubo un asentamiento en un solo lado. A eso le vamos a llamar asentamiento diferencial. Y cuando el asentamiento es constante, a eso le vamos a llamar hundimiento. También es importante el estudio de mecánica de suelos en el caso de caminos, porque muchas veces el suelo no cumple con las características para iniciar los trabajos, entonces es necesario hacer un mejoramiento de suelos. En la imagen inferior derecha se ve cómo están agregando materiales para que el suelo vaya teniendo un mejor comportamiento. La formación de los suelos, ya habíamos dicho que de acuerdo a su origen vamos a tener rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Dentro de las ígneas también ya habíamos visto que estas provienen de lo que son los volcanes. Podemos tenerlas de dos tipos, las intrusivas y las extrusivas. Dentro de las intrusivas tenemos lo que es el granito, la diorita. Dentro de las extrusivas está el basalto, la andesita. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman a través de sedimentos y se van formando en capas. Al momento de nosotros observar una roca sedimentaria, podremos ver que está formado a través de lo que son láminas, como se puede observar en la imagen. Las rocas sedimentarias las podemos clasificar como clásticas, químicas y bioquímicas. Dentro de las clásticas está la lutita, la arenisca. Dentro de las bioquímicas, la caliza, la dolomita. Y dentro de las químicas está la evaporita. Bueno, esto lo pasé muy rápido porque ya lo habíamos visto la clase anterior. Las rocas sedimentarias también las podemos clasificar en detríticas y no detríticas. Las primeras son aquellas que se forman a través de sedimentos y fragmentos de otras rocas, y las segundas son únicamente a través de sedimentos. Tenemos también las rocas metamórficas, que estas se van formando en la profundidad y a grandes temperaturas y le dan unas características especiales, que principalmente es la dureza que presentan estas rocas y la baja porosidad. Dentro de las rocas metamórficas tenemos lo que es el mármol y la pizarra. Ok, para el reconocimiento de las rocas, por ahí en su RA, al final del material les envía esta parte donde podemos ir clasificando nuestras rocas. Por ejemplo, las rocas ígneas van a tener un aspecto granudo, poroso o vítreo y nunca van a estar dispuestas en láminas. Si nosotros identificamos que nuestra roca pertenece a las ígneas, podemos hacer otra subclasificación, que puede ser una roca homogénea o una roca heterogénea. En el caso de la roca homogénea, está formada con cristales pequeños, incluidos lo que es una pasta vítrea. Pueden ser de color claro o de color oscuro. Dentro del color claro van a ser muy pesados, poco porosas y van a flotar en lo que es el agua. En el caso del color oscuro, tenemos lo que es la obsidiana, el basalto. En este caso, la obsidiana es ligera, sin poros, aspecto brillante y con fractura típica de vidrio. El caso del basalto es pesado, a veces con pequeños cristales visibles. En el caso de las rocas heterogéneas, están formadas enteramente por cristales y tenemos lo que es el granito y el gabbro. En el caso del granito, van a ser granos minerales visibles a simple vista de colores claros, compuesta por cristales grises translúcidos, como lo que es asociados a
al cuarzo. En el caso del gabbro, son granos minerales visibles, solo minerales oscuros, gris, negro o verde. Si nuestra roca no se encuentra dentro de esa clasificación, probablemente esté dentro de las metamórficas, que abarcan la mayor parte de las rocas. En este caso, el aspecto principal es que lo vamos a encontrar en láminas y vamos a tener bandas de colores, o pueden ser rocas de un solo color, homogéneo, de colores claros, ya sea que vayan del gris hacia el blanco. El grano es fino y regularmente son no porosas. Las podemos encontrar de dos formas. En las primeras vamos a tener lo que es la pizarra, el esquito y el gneiss. La primera es de color oscura, sin brillo, y a veces puede contener fósiles. La segunda es una roca brillante, a veces se puede reconocer por micas. Y la tercera tiene una esquistosidad menos definida que las anteriores, alternancia de bandas entre clara y oscura. Las segundas podemos encontrar lo que es el mármol y la cuarcita. En el caso del mármol es masiva, sin estructura definida, es de color blanco, produce reacciones con ácido clorhídrico y no raya lo que es el vidrio. La cuarcita es una roca masiva sin estructura definida, color blanco, y no produce reacción con el ácido clorhídrico. En este caso sí raya a lo que es el vidrio. Ok. Y el tercer grupo de rocas, que son las sedimentarias, estas se encuentran aproximadamente en un 80%, van a ser todas aquellas que no cumplan con las características anteriores. Las podemos tener de dos tipos, que fue la última clasificación que les señalé, que son las detríticas y las no detríticas. En el caso de las primeras, son fragmentos imperceptibles o se pueden ver a simple vista. Tenemos lo que es la arcilla, la arenisca, las pudignas, las brechas. En el caso de las no detríticas están las carbonáticas, evaporitas, y las rocas organógenas. Ok. La tercera parte viene a ser lo que es la estructura del suelo. También por ahí tienen que hacer esa parte en su RA. Y es la clasificación del suelo de acuerdo a su macroestructura. Según el Manual de Clasificación de las Rocas de 1951 de la USDA, estas se clasifican en migajosa, granular, angular, subangular, prismáticas, columnar, laminar, y si no cumplen esas características, las vamos a clasificar dentro de las que no tienen estructura, ¿sí? ¿Esto ya es para lo del RA o es lo que vimos la semana pasada? Es para lo del RA. Ahorita vamos a ver lo que es el ejemplo que les mandé al final de la presentación. Ok, gracias. Ok. Dentro de la estructura migajosa, esta presenta unidades esféricas o casi esféricas con bordes y caras más o menos redondeadas. Un ejemplo de la estructura migajosa es como la que tienen en la imagen, y también puede estar teniendo lo que son los contenidos de arena. El segundo ejemplo, que es la estructura granular, son agregados sin apenas poros en su interior, de forma redondeada. Es similar a la migajosa, pero con los agregados compactos. La estructura migajosa puede hacer que a nosotros hacer una excavación, ese material se vaya viendo un poco más suelto. En el caso de la estructura granular, los elementos están un poquito más compactos. Tenemos también la estructura angular. Acá Profe, ¿sí? la migajosa es la que está casi saturada de agua, ¿no? Sí, tienen un poquito de más saturación de agua, pero también entre los elementos van a estar un poco más sueltas las partículas. Es más fácil de separar. Pero no es arcilla. ¿Mandé? No es arcilla, o sea, el suelo se encuentra húmedo, pero es así Sí, como le digo, como que el si suelo quisiera ser chicloso, pero que no es. se encuentra Sí, húmedo. explosiva. Son sustancias pequeñas,
pero tienen características redondeadas, como son los granos de arena. Así como lo demás de la imagen, ¿no, profe? No sé, ahorita la checamos al final, que yo les dé el ejemplo de mi RA. Vale. Ok, la estructura angular o en bloques angulares, acá los agregados son de forma poliédrica, con superficies planas y de aristas vivas y con vértices. Ustedes ven, al generar una excavación, van a poder ver que se forman pequeños bloques que van a tener vértices, que van a ser muy visibles, y este tipo de material se ajusta bastante a los materiales arcillosos que se van a encontrar en el horizonte B. Okay. También está la estructura subangular. En este caso, los bloques ya no son de tamaño bastante grande, sino que se van haciendo un poquito más pequeñas. Bueno, dice los agregados de forma poliédrica con superficies no muy planas, de aristas, ramas y sin forma de vértices. Las caras de los agregados se ajustan moderadamente a los agregados vecinos y también son típicos de suelos arcillosos en el horizonte B. La diferencia entre la estructura angular y subangular es que la estructura angular es un poco más grande y va a tener los vórtices más definidos. En el caso de la subangular, esos bloques angulares ya están disgregados y nos van a formar bloques más pequeños que pueden tener vórtices, pero también van a tener estructuras redondeadas. También está lo que es la estructura prismática. Se presentan en agregados con caras definidas y a través de ellas se realiza lo que es el contacto, rompiéndose los mismos por estas caras. Los agregados son densos y en general menos porosos que los de la estructura granular. Los bloques se desarrollan en una dirección, sobre todo la vertical, más que en la horizontal. Se presenta también en elementos arcillosos de horizonte B. Bueno, como pueden ver, acá también se forman esos bloques, pero ya no son tan cuadrados, sino que van adquiriendo una forma rectangular y alargada, como se muestra en la imagen, y también pertenecen a suelos tipo B con contenido arcilloso. Otro elemento va a ser la estructura columnar. En este caso, sus caras superiores van a estar un poquito redondeadas y la estructura es un poquito muy rara. Se parecen a los bloques anteriores, pero en este caso, si vemos acá, la estructura es un poquito con vórtices, un poquito más rectangular, y acá vemos que es bastante redondeada lo que es la estructura. La otra clasificación es una estructura laminar. En este caso, los elementos se van disponiendo sobre todo en lo que son láminas y se desarrollan un poco más en el eje horizontal y ya no en el vertical como el caso anterior. Ok, si los elementos no cumplen dentro de estas estructuras, vamos a decir que el suelo no tiene estructura y probablemente estemos hablando de un suelo mixto, que es una combinación de los diferentes tipos de suelos. El siguiente punto es la meteorización de los suelos. ¿Qué es la meteorización? Va a ser la descomposición tanto de los minerales como de las rocas y ocurre regularmente en lo que es la superficie terrestre y se da por distintos factores. Podemos tener la meteorización física, química y biológica. Nosotros ahorita nos vamos a centrar en lo que es la meteorización física y la meteorización química. Dentro de la física también. ¿Perdón? No hay mecánica también. La mecánica es la física. Ah, bueno. Dentro de la física está la descompresión, termoclástica, gelifracción y holoclástica. Dentro de la química está la oxidación, disolución, carbonatación, hidratación, hidrólisis, bioquímica y la laterización. Vamos a ver a cada una. El caso de la descompresión, ¿cómo ocurre esto? Esto pasa
porque cuando el suelo está a profundidades, está sometido a una presión alta. Al momento de que van pasando las eras y ese suelo va subiendo, pasa que la presión a la que estaba sometido reduce. Entonces, eso puede ir provocando lo que es la erosión de la roca. Está también lo que es la termoplástica. Esta es referente sobre todo a la temperatura. Recordemos que cuando tenemos un elemento sometido a temperaturas altas, este tiende a dilatarse, es decir, a expandir un poquito su tamaño. Al momento de bajar la temperatura, este elemento se contrae. Pero si estamos hablando de rocas, recordemos que las rocas ya tienen un tamaño definido. Entonces, lo que va a pasar, como se muestra en la imagen, en la parte derecha, cuando la temperatura baje, se van a ir formando esos vacíos que va a ir generando la meteorización de lo que es la roca. Está también la gelifracción. Todos los elementos van teniendo contenido de agua en mayor y menor cantidad. El agua tiene una característica especial, que cuando está a menos de 0 grados, aumenta su tamaño. Ustedes pueden hacer un ejercicio, meter un vaso de agua en un bote plástico al congelador y probablemente ese bote se va a reventar. ¿Por qué? Como las cervezas. Porque al bajar la temperatura aumenta un poquito lo que es el tamaño. Ahora, si la roca tiene contenido de humedad en su interior y bajamos la temperatura a menos de 0 grados, el agua empieza a aumentar su tamaño ya en forma de hielo y empieza a romper lo que son las partículas de la roca, generando lo que es la meteorización. Está también la holoclastia. Esto se da generalmente en zonas donde vamos a tener sal. ¿Qué pasa? Esta sal se introduce en los poros de la roca. Eventualmente, por la temperatura, el agua se evapora y la sal se empieza a cristalizar, lo que empieza a generar un volumen dentro de la roca que genera lo que es el efecto cuña y va fracturando estos elementos. Tenemos también lo que es la oxidación. Esto se produce cuando las rocas reaccionan por los minerales que tienen con el oxígeno y nos van a ir formando una coloración rojiza en la parte superior de la roca, como se muestra en la imagen. Está también la disolución. En este caso, los elementos que va teniendo lo que es la roca se van disolviendo con el agua. Esto puede ser con las lluvias. Las rocas pueden tener algunos minerales que van a ser solubles con el agua, como es el caso de los cloruros, de los nitratos, y se da mucho en lo que son las rocas calcáreas. Entonces, ¿qué pasa? Que llueve y esa agua va a ir arrastrando lo que son estos contenidos y va generando la erosión de la roca, como se muestra en la imagen. Está también lo que es la carbonatación. Esta se va a producir al combinarse lo que es el dióxido de carbono con el agua, formando ácidos carbónicos, el cual se combina con ciertos minerales, como es el carbonato de calcio, que se transforma en bicarbonato. El primero es soluble, pero el segundo no. Un ejemplo de la carbonatación, si ustedes han ido a las grutas, ahí pueden ver cómo se forman esos sedimentos que ya sea van de la Profe, parte... y los que somos pobres y nunca hemos salido de Ocosingo. Pues pueden ver las imágenes. De hecho, unas grutas muy famosas de acá de Chiapas son las de Rancho Nuevo. Yo no he ido, pero también se forman esos elementos, los he visto en fotografías. Profe, ¿Sí? ¿no son las estalactitas, algo Las así que les dicen? estalactitas y las estalagmitas. Esas. Son esas las que se forman por los procesos de carbonatación. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La diferencia de qué? ¿Las estalactitas y estalagmitas? ¿Esa diferencia? Pregunta. Sí. La diferencia es la formación, que unas se forman desde la superficie hacia abajo, con el flujo del agua va como goteando y se va haciendo esa formación, y las Y la otra otras de abajo hacia arriba. es que van por capilaridad, de abajo hacia arriba va subiendo lo que es la formación.
No le presta Ok. atención estos a los que lo llevan a pasear en las grutas. De veras, La pobres siguiente, muchachos. el siguiente proceso de erosión va a ser la hidratación. En este caso, cuando agregamos agua a un elemento, puede ser que este elemento lo absorba, puede ser que no. Hay elementos que absorben más que otros, como es el caso del hielo, perdón, del yeso, de las arcillas. En el caso de los suelos arcillosos, aquí en Ocosingo hay muchos. Cuando están sometidos a humedad, pareciera que es una sola unidad y se esponjan, pero cuando se secan, se forman las grietas, como se ven en la figura. En el caso de ustedes que en el primer cuatrimestre trabajaron el yeso, se pudieron dar cuenta que al agregarle lo que es el agua, sufre este proceso químico que empieza a liberar este calor y cambia lo que es la temperatura y obviamente pues cambia las características de lo que es el material. ¿Por qué? Porque el material empieza a hidratarse. Otro ejemplo es la hidrólisis, ¿sí? Ese tipo de suelo lo he visto mayormente cuando los ríos se secan. Aparece así. Bueno, se llama hidrólisis por el agua, güey. O sea, sí, pero le digo pues que ahí es donde lo he visto. Sí, estos son tipos de meteorización química. Recordemos que la meteorización química ya es un poquito más dentro de lo que es la estructura del material, dentro de lo que son sus átomos y sus moléculas. En el caso de la hidrólisis, es la rotura en la estructura de algunos minerales por la acción de lo que son los iones. Recuerden que Eso es lo que se ve en los ríos, profe. sí, recuerden que vamos a tener iones positivos y negativos. Va a depender del tipo de suelo que tengamos en los ríos. Por ejemplo, hay algunos ríos que su material es únicamente arena, entonces no vamos a ver mucho este proceso, pero hay otros lugares que se encuentran otro tipo de sustancias y de acuerdo a esas sustancias, los minerales van a reaccionar con lo que es el agua. Fundamentalmente en la meteorización lo que es el feldespato, se transforma de lo que son arcillas y del granito puede llegar a lo que es a la caolinización. Podemos tener rocas como es el feldespato, el granito, pero a través de la rotura de su estructura, de lo que son los iones positivos y negativos, se pueden ir formando lo que son arcillas y caolinitas, que en este caso las caolinitas pertenecen a un tipo de lo que son las arcillas. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el agua es, yo digo, bueno, no sé si sea cierto, si el agua es dulce a través de este tipo de rocas que sueltan estos minerales, ¿no? ¿O no tiene nada que ver? Dependiendo del agua, al agua se le puede hacer un estudio de sus características. No todos los ríos tienen las mismas características. Sí podemos dividirla en agua dulce y en agua salada. Pero dependiendo del tipo de suelo, recuerden que los ríos van arrastrando estratos. Entonces, esa agua va a tener ciertas características que al llegar a zonas más bajas con los tipos de suelo, pues va a tener una reacción diferente dependiendo del suelo y dependiendo de las características que tenga el agua. Pero la hidrólisis se caracteriza principalmente por las características de los iones que va a tener el agua, ya sean positivas y negativas, y cómo reaccionen con el suelo al que esté humedeciendo. Ah, ok. Ok, la siguiente forma de erosión va a ser la bioquímica. En este caso es una combinación de erosión química y de erosión biológica. ¿Por qué? Porque acá ya entran en juego lo que es el material biológico, que pueden ser microorganismos, pueden ser elementos vegetales. Al momento de que se descomponen, se van colocando en parte de la roca y esa descomposición genera lo que son ácidos de los organismos y hace que las rocas se vayan descomponiendo, como se muestra en la imagen. Y el último proceso, que es la lateración,
Este es un proceso de meteorización química generalizada y profunda en la que el sílice y las bases son extraídas por la lixiviación o lavado. Se parece un poco al que ya habíamos visto, que les decía que las lluvias se llevan lo que son algunos minerales. En este caso también se lleva, pero se lleva lo que es el sílice de las rocas y va dejando lo que es el hierro y el aluminio en mayor cantidad, lo que genera un color rojizo, como se observa en la imagen. Ahora, otra caracterización que podemos tener de los suelos va a ser de acuerdo a su forma física, que vamos a encontrar, ya habíamos visto la clase pasada, lo que eran litosoles, cambisoles, lubisoles, acrisoles, gleisoles, fluvisoles, rencina, y lo que son los vertisoles. Estas imágenes ya ustedes las habían visto, acá les agregué una definición. Los litosoles se consideran un tipo de suelo que aparecen en escarpas y afloramientos rocosos. ¿Quién habla? Su espesor es menor a 10 centímetros y sostienen una vegetación baja. Se conoce también como leptosoles porque la palabra proviene del griego que significa leptos, que quiere decir delgado. Es decir, este tipo de suelos lo vamos a encontrar en macizos rocosos, pero su espesor va a ser bastante pequeña, aproximadamente de unos 10 centímetros. Esos son los litosoles. Están los cambisoles. Estos son suelos jóvenes, tienen acumulación de arcilla y se dividen en lo que son los vértigos, gleicos, éutricos y crómicos. Una característica va a ser esa coloración rojiza. Están los lubisoles. Estos se presentan en un horizonte de acumulación de arcilla con una saturación superior al 50%, ¿sí? Ese es el tipo de suelo que se encuentra cuando vamos, bueno, cuando yo voy de aquí de Tuxtla a San Cristóbal, ¿no? Un suelo rojizo. Sí, es un suelo rojizo con contenido de arcilla. Acá ya tendríamos que hacer un estudio de lo que es la saturación, a menos que ya esté muy inundado, pues sí podríamos decir que son lubisoles, pero la característica es que es acumulación de arcilla y va a tener una saturación superior a lo que es el 50%. Están también los acrisoles. En este caso son similares a los anteriores, pero su saturación va a ser menor del 50%. Los gleisoles, en este caso, presentan agua de forma permanente. En el momento de que nosotros hacemos una excavación, podemos encontrar en los primeros 50 centímetros lo que es el nivel freático, es decir, aunque estemos sacando el agua constantemente, va a seguir fluyendo. Esa es una característica de los gleisoles. Los fluvisoles son suelos jóvenes formados por depósitos fluviales. La mayoría son ricos en calcio. ¿Qué es un depósito fluvial? Un depósito fluvial va a ser aquel donde vamos a tener un constante flujo de agua, como se ve en la imagen, aquí en las partes un poquito azules. Aquí son corrientes de agua y el suelo que tenemos, pues lo vamos a llamar fluvisol porque se genera a través del arrastre que va teniendo estos flujos de agua. Está el otro que se llama lo que es la rencina, que presenta un horizonte aproximadamente de 50 centímetros de profundidad y es un suelo rico en materia orgánica sobre roca caliza. Como podemos ver, acá tenemos la formación de roca y en la parte superior está lo que es la materia orgánica. Y el último, que son los vertisoles, van a ser suelos arcillosos de coloración negra, presentan procesos de contracción y expansión, se localizan en superficies de poca pendiente y cercanos a lo que son escurrimientos superficiales. Está también lo que es la caracterización de los suelos de acuerdo a su composición química. Esto ya se tiene que hacer en lo que es un laboratorio para conocer lo que es el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, entre otros minerales que puede tener el suelo. Una caracterización que nosotros podemos hacer de forma muy general es de acuerdo a la acidez que va a tener el suelo, que puede ser ácido, alcalino o neutro. Hay otros autores que mencionan otros tipos de características químicas, que puede ser el grado de saturación, el grado de absorción,
lo que es la dirección, elementos de lavado y la intensidad. Esta parte no la van a hacer en su RA porque no contamos ahorita con el acceso a laboratorios. Los suelos nosotros los podemos caracterizar de acuerdo a su meteorización. Bueno, es difícil poder decir a qué tipo de meteorización están sometidos, pero de acuerdo a cómo los encontremos, sí podemos conocer cuál es el grado de meteorización que tienen los suelos. A ver, vamos a continuar con lo que es la caracterización de los suelos de acuerdo a su meteorización. Por ahí les agregué 2 tipos de caracterización. Esta es una, la de Dearman. Pueden usar cualquiera de las 2. Y acá vamos a caracterizar el suelo por horizontes, que va del O, A, E, B, C y R. En el caso del O, es la parte superficial, vamos a encontrar hojas, materia orgánica parcialmente descompuesta. Un ejemplo de esto puede ser si ustedes tienen un terreno y tienen árboles. Al momento de que caen las hojas, con el tiempo, se va formando un estrato. Ese sería el horizonte A, O. El horizonte A ya está debajo del horizonte O, y en este caso está lo que es la materia orgánica, parcialmente descompuesta. Ya vamos a ir encontrando raíces, organismos vivos y minerales. Hay suelos que no van a tener horizonte O y están directamente desde el horizonte A. Está también el horizonte E, que a esto ya le vamos a considerar una zona de lavado, de infiltración. Es una capa mineral que presenta lixiviación de minerales, arcillas y cationes, además de acumulación de partículas de arena y de limo. ¿A qué se refiere este horizonte? Este horizonte en un inicio estaba formado por un suelo de un solo tipo. Al momento de que vamos teniendo lluvia, las partículas que están en el horizonte O y en el horizonte A se empiezan a infiltrar a través de lavados y se van formando lo que son las arcillas en el horizonte E. Tenemos el horizonte B, que es el subsuelo, ya es una sola zona de acumulación, capa mineral donde se acumulan arcillas, óxidos de hierro, aluminio, compuestos húmicos y los cationes lixiviados del horizonte A. En este caso, para llegar al horizonte B, sigue habiendo infiltración, pero ya va siendo específica. Simplemente se van acumulando las arcillas, el óxido de hierro y el aluminio. Está también el horizonte C, que es el material parental, principalmente descompuesto. Es una zona poco afectada por procesos pedogenéticos, compuesta por sedimentos y fragmentos de roca. Presenta acumulación de sílice, carbonato y yeso. En este caso, de este tipo de suelo, ya vamos a encontrar rocas de un tamaño considerable, pero no es una roca madre, son rocas fragmentadas. Y el horizonte R es un material parental, es una capa compuesta por rocas y por lo tanto es difícil de penetrar, excepto por fracturas. El horizonte R ya va a estar compuesto principalmente por lo que es la roca madre, y obviamente es difícil de romper este material. Se puede con material especializado y se pueden obtener también muestras a través de fracturas que esté presentando este material. Esa sería la clasificación de Dearman. Tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Hong Kong, que la pueden encontrar en el libro de Suárez, edición 2009, y acá nos clasifica el suelo de acuerdo a su grado de descomposición, que va del grado 6 al grado 1. El grado 6 ya va a ser el suelo. Acá no va a haber una textura reconocible de roca. Las capas superficiales pueden contener materia orgánica y raíces. El grado 5 va a ser un material completamente descompuesto, la roca completamente descompuesta, pero aún aparece textura de roca ligeramente reconocible. En el grado 4 es una roca muy descompuesta. Acá son pedazos grandes de roca, pero tienen la característica que si nosotros aplicamos fuerza con nuestras manos, vamos a poder descomponer, romper esa roca. El grado 3 son pedazos grandes de roca,
se pueden observar fisuras, pero en este caso ya no vamos a poder descomponerla con las manos. Probablemente con algún otro elemento, herramienta, sí podamos romper esa roca. El grado 2 es una roca algo descompuesta, parece como roca sana, pero presenta pequeñas manchas que van mostrando una descomposición. Y el grado 1 sería la roca sana, que regularmente la vamos a encontrar en lo que es la roca madre. Los suelos también los podemos clasificar de una forma general por lo que es el tamaño de sus partículas. Dentro del tamaño de partículas vamos a encontrar esta pirámide que por ahí se las puse en el material. Les dejé la liga por si no se alcanza a ver bien en el material, puedan ir a la página y darle zoom. Que vamos a clasificar al suelo a partir de lo que es la grava, la arena, la arcilla y los limos. En esta pirámide podemos ver que va del 0 al 100%. En la parte baja tenemos lo que es la arena, que va de 0 a 100%. Tenemos lo que es las arcillas, que van del 10 al 100, y vamos a tener por acá los limos. Si exceden el tamaño de las arenas, ya podemos decir que eso es una grava. Regularmente, este tipo de suelo no lo vamos a encontrar como 100% arcilla, 100% limo o 100% arena. Regularmente se encuentran mezclados. Entonces, de acuerdo al porcentaje de cómo esté mezclado, acá ya tenemos unas características. Si definimos a cada uno de estos elementos, podemos decir que la arena, su tamaño va a ir de 0.063 a 2 milímetros. Si es mayor a 2 milímetros, ya estamos hablando de lo que es la grava. La definición de arena es un conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales de tamaño pequeño. En geología se denomina arena al material compuesto por partículas cuyo tamaño varía entre 0.063 y 2 milímetros. Una partícula individual dentro de este rango es llamada grano o clasto de arena. El limo es un sedimento clásico, incoherente, transportado en suspensión por los ríos y por el viento. Se deposita en los lechos de los cursos del agua o sobre los terrenos que han sido inundados, por lo cual se clasifican como tal, y sus partículas se encuentran entre 0.0039 milímetros y 0.0625. Las arcillas van a provenir de lo que es la roca sedimentaria descompuesta, constituida por silicatos, aluminios hidratados, procediente de la descomposición de lo que es el feldespato y el granito. Para que se clasifique como tal, el diámetro de la partícula de la arcilla debe ser menor a 0.0039 milímetros. Acá tenemos otra clasificación. Por ahí en el RA se les pide clasificar entre lo que es limo, arcilla, arena y grava. Podemos utilizar la clasificación internacional, que es el sistema de Attenberg, que acá nos va diciendo el tipo de partícula y el tamaño que debe tener. Podemos utilizar el sistema, el US de agricultura, o podemos utilizar el sistema de la ex-URSS, que acá está un poquito más seccionado, pero que debe de cumplir con esos tamaños. Dentro de la clasificación, cuando nosotros vamos clasificando los suelos, que vamos haciendo un estudio ya en laboratorio, regularmente no escribimos todo completo lo que es grava, arena, limo, arcilla, orgánico, sino que vamos poniendo símbolos. En el caso de la grava se utiliza la G, en el caso de la arena lo que es la S, en el caso de la arcilla la M, del limo la M, de la arcilla la C y del material orgánico la O. Estos símbolos se toman de la letra inicial del material en su nombre en inglés. También podemos agregar definiciones como pobremente graduado, bien graduado, alta plasticidad y baja plasticidad, y se simbolizan con la P, W, H y L. Acá viene una grafiquita de lo que son los tamaños de las arcillas, que van a ir de gravas, arenas, limos, arcillas y coloides.
que se van a caracterizar por el tamaño. A partir de los 60 micrones hacia arriba, vamos a decir que son partículas de tamaño grueso, y de los 60 hacia abajo, vamos a decir que son partículas de tamaño fino. ¿Cuáles son las partículas de tamaño grueso? La grava y la arena, que podemos verlo a simple vista. Los limos, las arcillas y los coloides ya van a ser partículas finas, que estas las vamos a determinar en lo que es un estudio de laboratorio. ¿Cómo se hace un estudio de laboratorio? En los laboratorios se hace un estudio llamado granulométrico, donde se utilizan tamices. Se pone una muestra de suelo, se somete a un proceso y se va viendo qué es lo que va quedando en esos tamices. En el caso de los suelos granulares gruesos, el 50% o más se retiene en el tamiz, que es de 0.075 milímetros, y ahí vamos a tener lo que es la grava y la arena. En el caso de la grava, la fracción gruesa queda detenida en el tamiz número 4. En el caso de la arena, pasa más del 50%, lo que es el tamiz número 4, y por acá viene lo que es la clasificación, que es lo que es GW, que tenemos, sería grava, y W corresponde a grava bien graduada, grava fina o grava gruesa. En el caso de los suelos finos, más del 50% pasa lo que es el tamiz número 4 y se quedan retenidos en el tamiz número 200. En este caso podemos tener lo que son limos y arcillas, que van a presentar un límite líquido menor a 50% o mayor a 50%, y de eso va a depender la siguiente subclasificación. Ahora, la forma de las partículas de los suelos pueden ser angulares, redondeadas, subangulares o parcialmente redondas. Acá les puse unas imágenes donde viene lo que es muy angular, que presenta muchos bordes. Angular tiene bordes, pero ya un tanto menor a los anteriores. La subangular ya empezamos a ver partes redondeadas, pero sigue conteniendo ángulos. Tenemos la clasificación subredonda, que acá ya se ve bastante más, con pequeñas partes en ángulos. Tenemos la clasificación redonda, que tiene pequeños bordecitos, y la clasificación muy redonda, que son más o menos las piedras de ríos, que ya están bastante redondeadas. Y por acá les agrego otra imagen de lo que es algunas imágenes de partículas, como lo que es la redondeada, la angular, subredondeada y la subangular. Bueno, vamos a pasar a ver lo que es el ejemplo del RA. Vamos a ver lo que ustedes van a desarrollar. Si vemos, este es mi reporte fotográfico del lugar donde yo tomé una muestra. Esta es la parte superior, sin hacerle nada. Y acá, con una excavación de aproximadamente 40 centímetros, pues vamos viendo los estratos del suelo. Acá vemos un tipo de estrato con una coloración. Y por acá vemos otro tipo de estrato con pequeñas piedras. Acá ya les hice un acercamiento de este estrato que corresponde a esta parte del suelo, que es un tipo característico, que lo llamé suelo tipo encontrado, tipo 1, y a esta parte, ya la parte más profunda de los 40 centímetros, lo llamé suelo encontrado tipo 2. También encontré algunas rocas, esta es la roca 1, la roca 2, que estas las encontré en la parte superficial del suelo, y estas ya en una excavación un poquito más profunda encontré este tipo de rocas. Ahora, vamos a hacer su caracterización. Por acá repito la información que vimos en la diapositiva y que ustedes tienen en su material, que es la clasificación del grupo tipo A, B y C. Al observar las rocas, de acuerdo a lo que yo veo en el material que les presento, podemos ver que se presentan dispuestas en láminas. Por su coloración, aunque clara, no es uniforme, y además se observa porosidad, por lo cual deduzco que pertenecen al tipo C. Si vemos acá mis rocas, podemos observar que varían sus colores. Se observa en esta parte lo que es la porosidad, pero también se observa que están dispuestas en lo que son láminas. Entonces, no puede pertenecer al grupo A porque
están dispuestas en láminas, no puede pertenecer al grupo B. ¿Por qué? Porque no tiene un color homogéneo y además son porosas, por lo tanto, corresponde al grupo C. Al ver el grupo C, yo puedo ver si son rocas dendríticas o no dendríticas. Al hacer lo que me señala acá estas tablitas, yo deduzco que es arcilla. ¿Por qué? Porque al acercarla a los labios húmedos, esta se adhiere ligeramente. Entonces ya descarto todos los demás tipos. Al final concluyo que corresponde por acá, bueno, por acá me confundí y le puse metamórfica, acá es un error, acá es una roca sedimentaria, dendrítica, del tipo arcillosa. A ver, ¿qué les recomiendo? Si ustedes creen que es un tipo de roca arcillosa, ojo, ¿de dónde procede? Que estén seguros que es un lugar limpio, no vaya a ser una zona de drenaje si vayan a pegar eso a sus labios, porque ahí ya se amolaron. Si consideran que probablemente sea un lugar sucio, pueden humedecer su mano y tocar la roca. Lo que van a observar es que se adhiere ligeramente su mano y esta roca absorbe rápidamente el contenido de agua. Entonces acá yo ya deducí que es una roca sedimentaria dendrítica del tipo arcillosa. Ahora, la clasificación del suelo de acuerdo a su macroestructura. Acá yo deduzco que es una estructura granular, perdón. ¿Por qué? Al observar las imágenes, el suelo encontrado 1, podemos darnos cuenta que en la primera imagen se ve muy compacta, con pocos espacios. La microestructura no es visible, por lo que corresponde a limos y arcillas. Al observar la imagen 2, se observa un cambio de coloración, pero su consistencia es similar, un poco más suelta a la anterior, evidenciando la presencia de arcilla, de materia orgánica y pequeños fragmentos de roca. Entonces, si vemos lo que es la estructura granular, observamos que dice, el agregado apenas tiene poros en su interior, de forma redondeada, es similar a la migajosa, pero con los agregados más compacto, típico de los horizontes B. Pues si vemos mis imágenes, acá vemos que el material es bastante compacto, tiene un poquito de rocas, pero el material es bastante fino, por lo que podemos llegar a la conclusión que corresponde a una estructura granular. Ahora, para la caracterización de acuerdo a su forma física, acá yo puse lo que son los litosoles, cambisoles, dubisoles y acrisoles, su caracterización. La rencina, ¿qué deduzco de acuerdo a mis imágenes? Al observar la imagen podemos descargar lo que son los litosoles, ya que en la zona de muestreo no se encuentran afloramientos rocosos. Aquí la definición nos dice que se encuentra sobre lo que es un suelo rocoso y va a tener una separación más o menos del 10%. Bueno, continuamos. También podemos descartar lo que son los lubisoles, ya que la saturación del terreno es menor al 50%. Como veo, mi saturación no es muy alta, por lo que puedo decir claramente que es menor al 50%. La rencina también la descarto. ¿Por qué? Porque por el conocimiento que tengo del lugar, no existe contracción ni expansión. Siguiente, nuestro suelo presenta características de cambisoles y acrisoles. Por el conocimiento del terreno podemos determinar que pertenece a lo que son los acrisoles, ya que en tiempo pasado, acá cerca de mi casa hicieron una excavación para la red de la alcantarilla, hicieron una excavación bastante profunda, por lo que puedo deducir que corresponde a lo que son los acrisoles, ya que su saturación es baja, y está compuesta principalmente de arcilla y su espesor es amplio. ¿Por qué deduzco que su espesor es amplio? Porque para la red de alcantarillado excavaron aproximadamente de 2 metros y todos esos 2 metros, los estratos, se observaban que eran arcillosos. Si ustedes no tienen conocimiento de la zona, pues pueden dejar 2 tipos tentativos dentro de su clasificación o 3, si tienen algún tipo de dudas, ya que no tenemos ahorita acceso a material de laboratorio para poder hacer la clasificación como es.
La clasificación química que marca su RA, esta no la van a hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al laboratorio. La clasificación de acuerdo a su meteorización fue la que acabamos de ver. En el caso de mi suelo, yo hice los dos tipos de clasificación, lo que es la de Derman y la clasificación de Hong Kong. Conforme a la clasificación de Derman, yo pude observar que se presenta lo que es la acumulación de arcilla, compuestos húmicos y lixiviados. Se observaron raíces, por lo tanto, mi suelo pertenece a lo que es el horizonte B. En el caso de la clasificación de Hong Kong, yo puedo observar que estoy en el tipo 4. ¿Por qué? Porque las pequeñas rocas que se encuentran pueden ser destruidas con lo que es la mano. Ahora, en la clasificación de lo que son las partículas, yo llego a la conclusión que tengo un suelo mixto. ¿Por qué? Porque tengo partículas grandes que están consideradas dentro de las gravas, tengo partículas un poquito más finas que están dentro de las arcillas, y tengo dentro de las arenas, y tengo partículas más finas que no voy a poder decir si son arcillas o si son limos, porque necesito hacer lo que es el estudio de granulometría. Por eso yo digo acá que son suelos mixtos, conformados por grava, arena, arcilla y posibles limos. Por acá, su RA también maneja lo que son las fichas técnicas. Acá les puse un ejemplo. Hay que poner lo que es la imagen, el tamaño de la partícula, hay que medir las rocas, la descripción, la clase, la textura que esté experimentando y lo que es la coloración. Y lo mismo con los demás tipos de roca. En este caso, también vamos a agregar la ficha técnica de lo que es el suelo. Agregamos lo que es el lugar, la profundidad a la que excavamos, qué herramientas utilizamos, el uso que se le da al suelo, puede ser habitacional, puede ser agrícola, industrial, la vegetación, si encontramos, si no encontramos, si se encontró el nivel freático, si encontramos algunos microorganismos que puedan ser observables, y lo que es la materia orgánica. En el caso del macro y el micro, ustedes ya manejan esa parte, y lo que son elementos geográficos. En el caso mío, únicamente tengo escurrimientos, pero ¿qué es un elemento geográfico? Puede ser lo que es una cadena montañosa, un lago, una laguna. Son elementos que se forman sobre todo naturalmente, que ya están ahí y nos van a dar ciertos parámetros. También vamos a definir si existía fauna y si tenemos zonas montañosas cerca. Y eso sería lo que es su RA. Yo tengo algunos fragmentos de roca, voy a acercar uno, a ver si se alcanza a ver. Entonces por ahí, bueno, creo que sí, se ven coloraciones distintas. Entonces esta parte de acá se va formando por láminas. ¿Por qué? Porque esta roca pertenece a lo que son las sedimentarias. También por el otro lado se pueden observar manchas, por lo que es el proceso de erosión de la roca, y por acá pues ya tengo algunos fragmentos que se fueron rompiendo. Por ahí hacíamos una clasificación. Si yo aplico un poco de presión, pues vamos a ver que se pueden ir rompiendo lo que son estas rocas. Vamos a ver esta. Y se rompe, bueno, como ven, ¿sí? Se fisura. Entonces, por eso en mi clasificación yo puse que correspondía a la meteorización, donde el elemento, al aplicarle fuerza únicamente con nuestras manos, se puede romper. Bueno, aquí ya no puedo romper más esta roca. No, bueno. Se rompe, pero en fragmentos muy pequeñitos. Cualquier persona, al aplicarle poquita fuerza, puede romper las rocas, como vieron ahorita, ¿sí? Y aquí no entra eso de los agregados pétreos que les dicen. Los agregados pétreos. Agregados pétreos le llamamos a todos los agregados que van a provenir principalmente de piedras. Por el término pétreos, del griego, que significa piedra, tenemos lo que son las piedras y lo que es la grava. Dentro de los agregados pétreos podemos tener algunos otros por pulverización, pero ahorita la clasificación la estamos haciendo de una forma bastante generalizada, que va a ser lo que son las rocas ígneas sedimentarias metamórficas,
por lo que es las características del suelo, que son los fluvisoles, clambisoles, gleisoles, y por lo que es el grado de descomposición, que nos los viene a dar lo que es la meteorización de los dos ejemplos que les puse, que es la clasificación de Hong Kong y la clasificación de Derman. Acá ya puse un poquito de agua. Ok, si ven cómo está esta roca, la voy a colocar sobre el agua. Y si ven, absorbe bastante. Y ahí ya se va secando, ni siquiera escurre al momento de mover. ¿Por qué? Porque esta roca está formada principalmente de materiales arcillosos. Al momento de yo pasar mi mano sobre la parte húmeda, me van a quedar restos. Vamos a ver. ¿Y es la que se expande? Sí, esta es la expansiva. que se expande. Si vemos, sí me quedan bastantes restos. Si este material yo lo dejo remojado en un vaso de agua, se van a empezar a desprender. Entonces, esto es por el tipo de material que tiene. La roca que tiene Avisaí probablemente no está formada por materiales arcillosos, pero sí corresponda a las rocas sedimentarias. En el caso de esta roca, se hacen polvitos muy finos. Bueno, en la parte donde le agregué agua, que no llegan a los 2 milímetros, si observan, no sé si se ve. Es muy fino, sí. Es muy fino este polvito. Entonces, por eso yo sé que pertenece a lo que son las arcillas, pero de ustedes puede ir variando de acuerdo a la zona donde hicieron su excavación.